Imaginen por un momento que cada vez que cogen el teléfono para hacer una llamada, alguien al otro lado del mundo les esté escuchando. Que cada vez que envían un correo electrónico, este llega a instalaciones militares secretas donde ordenadores especializados analizan sus mensajes buscando patrones sospechosos. Esto no se trata de ciencia ficción, ni tampoco son teorías conspiranoicas. Estamos hablando de algo real y que el propio Parlamento Europeo confirmó oficialmente, intentando poner límites en un informe a un sistema global de vigilancia masiva conocido bajo el nombre de Echelon. Y sin embargo, apenas 6 días después de aprobarse estos límites, el mundo dejó de hablar del tema por completo. En este programa vamos a contarles algo que tiene que ver directamente con todos nosotros, con nuestras conversaciones privadas y con un silencio inquietante que se mantiene hasta hoy en día. Para comprender qué es exactamente el sistema Echelon, necesitamos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Estados Unidos y el Reino Unido colaboraron juntos descifrando códigos nazis. Cuando terminó la guerra, en el año 1945, decidieron formalizar esta alianza. Así, el 5 de marzo del año 1946, firmaron el Acuerdo UCUSA para compartir secretos de inteligencia. Lo que comenzó como alianza contra los nazis evolucionó hacia algo completamente diferente. Con el tiempo se unieron Canadá, Australia y Nueva Zelanda, creando la alianza de los 5 ojos que vigilan constantemente al mundo. El verdadero salto llegó en el año 1966, cuando la Agencia de Seguridad Nacional estableció el programa Frosting para interceptar todas las comunicaciones de los satélites. Esta constaba de 2 partes. Por un lado estaba Transien, que vigilaba a objetivos soviéticos, mientras que por otro lado estaba Echelon, que interceptaba los satélites comerciales Intelsat que transportan las llamadas, los faxes y los telegramas del mundo occidental. El sistema no estaba espiando a enemigos, estaba espiando de forma deliberada a sus propios aliados, a las empresas privadas y los ciudadanos como nosotros. La primera estación se construyó en el año 1971, cerca de Yakima, en Washington, una antena de 30 metros de diámetro que apuntaba al Pacífico, interceptando estos satélites comerciales. Poco a poco se fueron construyendo más bases, como la de Menwith Hill, en el condado inglés de Yorkshire, operada por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense y que se convirtió en la antena más grande de todas. Después vino Bad Aibling en Alemania. Después llegó Waihopai en Nueva Zelanda y también Pine Gap en Australia, entre otras muchas bases con estas enormes antenas como parte de sus instalaciones. Cada una de las estaciones estaba equipada con estos ordenadores especiales y con bases de datos que tenían una serie de palabras clave. Cuando una comunicación contiene alguna de esas palabras, se marca, se graba y se envía a analistas militares. Nadie sabe cuáles son exactamente esa lista de palabras clave, pero ex empleados confirman que incluyen nombres de políticos y términos de terrorismo. Cualquiera puede ser objeto de esta vigilancia por usar ciertas palabras sin ser consciente de ello. Lo más perturbador es que los países miembros de este tratado se espían entre sí. De esta forma se eluden las leyes que prohíben espiar a sus propios ciudadanos. Todo este sistema permaneció oculto hasta que una mujer lo sacó a la luz. Esta mujer se trataba de Margaret Newsham, que trabajaba para Lockheed Martin durante 10 años, desde 1974 hasta 1984, diseñó programas específicos para agencias de seguridad nacional sin saber realmente su propósito. Los proyectos tenían códigos como P415 o Silkworth, pero nadie le explicaba para qué servían exactamente. Todo cambió en el año 1978, cuando la destinaron a Menwith Hill, aquel complejo en el condado inglés de Yorkshire
y operado por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Allí había gigantescas antenas que apuntaban directamente al cielo, monitoreando los satélites artificiales que orbitan alrededor del planeta. En el edificio 36D, Margaret gestionaba bases de datos que procesaban conversaciones privadas interceptadas de forma secreta. Una noche, un supervisor le ofreció escuchar algo a través de unos auriculares. Era una interceptación en tiempo real. Margaret reconoció inmediatamente la voz. Se trataba de Strom Thurmond, senador de Estados Unidos por Carolina del Sur. Esto significaba que el gobierno de los Estados Unidos estaba espiando a sus propios representantes electos desde una base en territorio extranjero para eludir las leyes estadounidenses. Aquello la atormentó porque comprendió que no era solo vigilancia política. El sistema interceptaba masivamente llamadas de negocios, fases personales y conversaciones de millones de personas sin relación alguna con la seguridad nacional. Entre otras cosas, vio algo inquietante como corrupción en contratos millonarios, desvío de fondos y sobrecostes absurdos. Cuando pidió explicaciones sobre este tema, Lockheed la despidió. En 1988, Margaret decidió denunciar este hecho y fue a testificar ante el Congreso de Estados Unidos en una sesión secreta. Su testimonio fue archivado sin consecuencias y los medios de comunicación no cubrieron la historia. Su marido, jefe de seguridad en Lockheed, pidió el divorcio bajo presión institucional. Y también Margaret sufrió un ataque cardíaco que afortunadamente logró superar. 11 años después, en el año 1999, Margaret rompió su silencio públicamente. En una entrevista con el periódico danés Ekstrabladet, confesó que vivía aterrorizada, que dormía con una pistola cargada bajo el colchón y que su único compañero era un pastor alemán entrenado para atacar. Temía que la NSA intentara silenciarla definitivamente. Pero hubo alguien que sí le prestó atención. Se trataba de Duncan Campbell, un periodista escocés nacido en Glasgow en el año 1952. Ya en el año 1976 había revelado la existencia del GCHQ británico, la agencia de espionaje más secreta del Reino Unido. Lo arrestaron y lo procesaron bajo la Ley de Secretos Oficiales, pero no llegó a ser encarcelado. Aquella experiencia, lejos de acallarlo, lo radicalizó aún más. Durante los años 80 investigó metódicamente, contactando con técnicos, ingenieros y exempleados que estaban dispuestos a hablar. Descubrió estaciones de interceptación, presupuestos ocultos y nombres de satélites como Vortex, Chalet o Mercury. Cuando contactó con Margaret en el año 1987, esta se convirtió en su fuente principal de información. Campbell verificó cada detalle durante meses. Margaret le proporcionó diagramas técnicos, planos de instalaciones y listas de equipamiento. En agosto de 1988 publicó un artículo en la revista New Statesman titulado «Alguien está escuchando». Aquel artículo fue la primera vez que salía a relucir el nombre Echelon en un medio de comunicación. Campbell describía una red global en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Satélites monitoreando comunicaciones de todo tipo y ordenadores especializados con estas palabras clave filtrando millones de mensajes privados de ciudadanos normales diariamente. Los grandes medios de comunicación estadounidenses ignoraron esta revelación. Durante más de una década, Echelon siguió operando entre las sombras, pero en el año 1994 ocurrió algo que fue imposible de ignorar. Airbus negociaba un contrato de $6.000 millones con Arabia Saudita. Semanas después, Boeing y McDonnell Douglas ganaron el contrato de una forma inesperada. Algunos informes sugirieron que las comunicaciones entre Airbus y funcionarios saudíes habían sido interceptadas. Los detalles llegaron a manos estadounidenses, permitiéndoles ajustar su oferta.
Ya no se trataba solo de vigilancia con la excusa de la seguridad, ahora también entraba en juego el espionaje industrial. El Parlamento Europeo creó un comité de investigación en julio del año 2000. Durante un año convocaron para testificar a Campbell, a Nikki Hager, que había escrito un libro detallando todo el sistema Echelon, a expertos en telecomunicaciones, a abogados y exempleados. El 5 de septiembre del año 2001 se produjo una votación en el Parlamento Europeo para la aprobación del Sistema Global de Interceptación de las Comunicaciones Privadas Comerciales bajo el pretexto de la seguridad y la prevención del terrorismo. El resultado fue de 367 votos a favor, 159 en contra y 39 abstenciones. Y así nació el informe A5-0264/2001, que concluyó inequívocamente que la existencia de un sistema global de vigilancia era necesario y no admitía ninguna duda razonable. Pero en ese informe se ponían límites y matices a su uso. Se recomendaba encriptar comunicaciones a empresas europeas. También exigieron protocolos de protección de datos, advirtiendo que la vigilancia masiva violaba derechos fundamentales. La supervisión debía ser controlada y delimitada exclusivamente al ámbito de la inteligencia de los servicios secretos. De una manera irónica, 6 días después, el 11 de septiembre del año 2001, se produjeron los impactantes atentados a las Torres Gemelas. De esta manera, la guerra contra el terrorismo justificaba cualquier tipo de vigilancia. El informe europeo desapareció, sus recomendaciones nunca se implementaron y Echelon se transformó en herramienta esencial contra el terror. Pero en junio del año 2013, Edward Snowden, analista de la Agencia de Seguridad Nacional, filtró miles de documentos clasificados. Los archivos revelaban programas que hacían de Echelon algo primitivo, como Prince M, Xcore, accesos directos a los servidores de Google, Facebook o Microsoft. Snowden intentó huir a Hong Kong, pero Estados Unidos canceló su pasaporte, quedando atrapado en el aeropuerto de Moscú, pero Rusia le dio asilo, permaneciendo allí hasta el día de hoy. Entre los documentos había boletines internos de la NSA de los años 2011 y 2012 que confirmaban todo. El frosting desde 1966, Echelon interceptando Intelsat, las estaciones en Yakima y Menwith Hill, exactamente tal y como Campbell y Newsham habían descrito. 27 años después tenían razón en todo. Cuando Margaret testificó en 1988, Echelon interceptaba llamadas y faxes. Ahora nos encontramos en un mundo donde todo es digital. Cada mensaje de WhatsApp, cada búsqueda en Google, cada email y cada foto compartida seguramente estará siendo analizada por inteligencias artificiales en ordenadores con procesadores cuánticos con miles de millones de comunicaciones en tiempo real, con algoritmos que predicen comportamientos y sistemas que crean perfiles psicológicos basándose en nuestras búsquedas online. Nuestros metadatos, nuestros patrones de comunicación, contactos, todo está siendo recopilado, analizado y almacenado. El argumento oficial es que si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer. Pero esa frase ignora la pregunta fundamental: ¿quién decide qué es malo? Y lo más importante, ¿qué otros usos se estarán dando a nuestros datos? Una democracia funciona cuando los ciudadanos pueden comunicarse de forma libre, sin miedo, cuando los periodistas pueden proteger sus fuentes de información y cuando los activistas pueden organizarse sin que el gobierno registre cada movimiento. Tenemos que ser conscientes que Echelon y sus posibles sucesores destruyen esa libertad. El 11 de septiembre dio la justificación perfecta para la existencia de este sistema. Ahora cualquier cuestionamiento a la vigilancia masiva se silencia con una palabra: antiterrorismo. Pero el Parlamento Europeo ya advirtió de algo crucial. El secreto absoluto hace que estos sistemas sean impermeables a cualquier supervisión democrática. Sin control real,
no se puede saber el destino de esa información y si la están usando con otros fines. Echelon no se trata de una historia pasada, se trata de un sistema que está operativo hoy en día bajo el mismo o tal vez bajo otro nombre. Las antenas siguen apuntando al cielo, los cables siguen transportando nuestros datos y los algoritmos siguen filtrando nuestras comunicaciones. El informe A5-0264/2001 del Parlamento Europeo está disponible online. Los documentos de Snowden están parcialmente desclasificados y los artículos de Duncan Campbell siguen accesibles. Bajo el pretexto de la seguridad se realiza una vigilancia exhaustiva de nuestras conversaciones. Esto está justificado o debería de preservarse nuestra intimidad. Como siempre les dejo a ustedes que saquen sus propias conclusiones y les animo para que las compartan en los comentarios. Si el contenido ha sido de su agrado, no olviden darle like. Y quisiera dar las gracias a todos por haber llegado hasta aquí y especialmente a los miembros del canal por apoyarnos en este proyecto. Y así sin más, nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.